Buenas noches para todos, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio hoy a la sesión de tutoría número 4 del curso de formulación y solución de modelos discretos. Durante la primera parte de la sesión, voy a explicar lo que nos queda del ambiente virtual, cuáles son las últimas actividades pendientes, cómo se espera finalice el curso en términos de fechas, para que ustedes también pues estén al tanto de esta información. Primero, recordarles entonces el tema de las tutorías. Están programadas 5 tutorías para el corte, para el ciclo. La última tutoría se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre en este mismo horario. Durante esa sesión de tutorías del 1 de diciembre, lo que voy a hacer es retroalimentar algunas de las actividades que se han venido trabajando desde la primera guía. Entonces, durante esa sesión de tutoría, tomaré algunas actividades en especial y mostraré algunas soluciones o cómo se podía dar solución a algunos problemas. También durante esa sesión de tutoría hablaré sobre el trabajo que se va a llevar a cabo en el encuentro final. El encuentro final está programado para el 6 de diciembre, que es un domingo de 8 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Durante la tutoría número 5, durante ese espacio del 1 de diciembre, aparte pues de explicar qué vamos a desarrollar como encuentro final, también allí aprovecharé el espacio para revisar de pronto algunos temas más a fondo. Entonces, durante esa tutoría yo traeré algunos ejemplos. Es posible entonces también que utilice algunos de los ejercicios para hacer la retroalimentación, sobre todo aquellos ejercicios que hayan generado algún tipo de dificultad. Sí, es posible que algunos ejercicios en algunas guías nos hayan traído dificultad, entonces yo estaré muy atenta para, durante la retroalimentación, hablar de esos ejercicios. Mencionaré lo que vamos a desarrollar entonces en el encuentro final y digamos que diré cómo va a ser la entrega de ese producto que se llevará a cabo durante ese encuentro. Entonces es bien importante estar pendiente de esa tutoría número 5, pues porque allí daré todos estos detalles. Entonces es importante eso. Durante la tutoría de hoy, que es la tutoría número 4, vamos a hablar inicialmente entonces de las actividades pendientes. Entonces ya toqué el tema de la tutoría 5 y el tema del encuentro final. Y también vamos a hablar de la próxima entrega y de las actividades que están en este momento en curso o de la actividad que está en este momento en curso. Entonces, una primera actividad que se encuentra en este momento en curso, que se debe tener pendiente de desarrollar, es el foro número 2, que es el que vence el 22 de noviembre. Entonces es importante tener en cuenta ese foro, hay que estar desarrollando el foro. Entonces es importante revisar eso para que no tengamos problema con ello. Si de pronto alguno tiene alguna inquietud o no ha podido realizar su comentario sobre eso, es importante que me indique para estar pendiente de la configuración por si algo. Entonces les pido que revisen, que puedan ingresar al foro 2, que es árbol de decisión. ¿En qué consiste este foro? Entonces observemos que se indica que está disponible desde el día 16 de noviembre hasta el día 22 de noviembre. Las fuentes de información son los 2 libros de discretas que hemos venido trabajando, que aparecen como material básico.
El planteamiento a partir del cual se generará el debate es el siguiente. Entonces, en la vida cotidiana y en los procesos empresariales, a menudo se están tomando decisiones que pueden tener mayor o menor importancia dependiendo de su incidencia en el futuro. En el proceso de toma de decisiones, al menos se consideran dos posibles alternativas que se caracterizan por ser mutuamente excluyentes. A través de algún proceso de decisión, se escoge una de estas alternativas que corresponde necesariamente a la decisión tomada. En general, las decisiones persiguen un objetivo. Los procesos de decisión pueden llevarse a cabo bajo certeza o incertidumbre, con bajo riesgo o en conflicto. Un procedimiento para analizar un problema de decisión es el diagrama de árbol. Este diagrama de árbol aparece dentro de la teoría de grafos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, el debate se va a tornar dentro de estas tres preguntas. La primera es cuáles son los elementos del árbol de decisión, cómo se construye un árbol de decisión para un problema específico y cómo se da solución al problema de decisión a partir del análisis hecho con el árbol. Entonces, en su grupo de trabajo, eligen un líder, digamos que ustedes ya lo han venido haciendo. Este integrante se encargará de participar en representación del grupo, dar respuesta a las tres preguntas sobre las que gira el debate del foro, desarrollar un video y subirlo a un sitio web colocando el enlace de este foro. El video debe dar respuesta a las tres preguntas a partir de una situación problema. Entonces, hay que escoger una situación problema y dar respuesta a estas tres preguntas a través de esa situación. Hacer una intervención inicial presentando a los integrantes del grupo. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Este foro tiene una calificación de 3 puntos posibles para la nota, así que espero que puedan darle respuesta al mismo. Bueno, dentro del programa del curso también tenemos pendientes otras actividades. Entonces tenemos el foro, que va a ser el cierre, la fecha de entrega es el 22 de noviembre. De otro lado, vamos a tener el 29 de noviembre la entrega de la guía 4. Recordemos que tenemos una actividad individual que está dentro de Pearson y tenemos una actividad grupal. Esta parte del grupo hay que tener en cuenta que está dividida, este producto está dividida en una parte que es la que se entrega en grupo, el trabajo colaborativo, pero también tenemos la continuación del proyecto integrador, que la primera parte se entregó en esta guía que pasó el anterior domingo, que era la parte, era solucionar la primera parte de esa guía. Yo me encuentro en este momento calificando esa guía, entonces allí a cada uno de ustedes le daré unas indicaciones porque del desarrollo correcto de la primera parte depende en gran parte que el desarrollo final de la segunda parte de ese proyecto integrador se dé de forma adecuada. Entonces es bien importante atender esas recomendaciones. Durante la guía 4 se debe entregar los puntos que hacen falta de ese proyecto integrador. Ya ahorita lo vamos a revisar con más detalle para tener en cuenta esto. Ahora, como ya lo mencioné, tenemos entonces el martes 1 de diciembre la tutoría número 5 y el 6 de diciembre tendremos el encuentro final. Es importante tener en cuenta las fechas en las que se vayan a desarrollar las pruebas objetivas, tener en cuenta que aquí suman para la nota final y además estar pendientes que sus notas estén completas, ¿no? Yo en este momento, como les menciono, estoy revisando la guía número 3, no he terminado, esperaría que al final de la semana ya todos tengan respuesta a esa guía número 3. Entonces, estaría atenta a los comentarios que tengan sobre la retroalimentación que allí envíe. Ahora, ¿qué otra cosa importante hay que tener en cuenta?
Entonces, revisemos un momento el ambiente de aprendizaje. Entonces, vamos a revisar un momento ese ambiente de aprendizaje. Entonces, en el ambiente de aprendizaje tenemos la guía número 4. Esta se trata sobre la solución de problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya ahorita mencionaré un poco el tema cuando ya lo esté desarrollando. La guía que inicia sobre la diapositiva número 3 tiene en cuenta entonces realizar el trabajo individual en la plataforma de Pearson, como lo hemos venido haciendo. Tiene además unas actividades específicas en la parte grupal que se refiere a la solución de problemas con los métodos de Euler y Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces, se les pide a ustedes desarrollar los primeros 3 puntos utilizando el método de Euler y el método de Runge-Kutta. Y por último, realizar un desarrollo individual donde se coloque la parte 2 de ese proyecto. Recordemos que el proyecto integrador también se encuentra al final del ambiente de aprendizaje. Revisemos el proyecto integrador. Se encuentra en la información general, disculpen. Entonces recordemos que se encuentra por acá. Recordemos que está sobre el final, está en la tercera página. Aquí dice descargar proyecto integrador. Y recordemos que este proyecto integrador del que nos habla, entonces nos está pidiendo desarrollar 2 partes. Durante la primera parte, entonces nos pide tomar una red social de la cual usted sea miembro. Entonces yo en la sesión pasada expliqué que puede ser Facebook, Instagram, entre otros. Usted identifica 5 personas que estén relacionadas con usted y posiblemente relacionadas entre ellas. Un ejemplo de la relación solicitada es que A es usted, A es contacto de B, A es contacto de C, C puede ser contacto o no de B. Con esa información, uno construye una matriz de adyacencia y la matriz debe quedar 6 por 6. Se va a determinar posibles modelos de grafo para representar esa matriz de adyacencia del ítem anterior y representarlo. Eso es como lo primero que hay que hacer. Para la parte 2, que es la parte a la que vamos a desarrollar en esta última guía, usted debe suponer que la matriz de adyacencia que construyó en el primer punto se lee así. Un 1 representa la presencia de un camino, un 0 representa la ausencia de este. ¿Cómo puede contar el número de caminos entre nodos? Muestra el procedimiento. Entonces allí hay que mirar cómo haces para contar ese número de caminos entre 2 nodos. Luego hay que considerar el grupo de 6 personas que utilizaste para el punto 1 e identificar algún tipo de relación entre ellos distinta a la establecida en ese numeral. Por ejemplo, A le agrada mucho estar con B. Construir la matriz de adyacencia y mostrar el grafo que representa esta red. Ahora, luego de que se haya hecho esa variante sobre la relación con la que se construyó la primera matriz en la primera parte, en el punto número 5 debe concluir acerca de la relación que identificó en el grupo del punto anterior. Por ejemplo, B es el favorito de todos porque hay un mayor número de conexiones con él. Para ello, utilice resultados de operaciones con la matriz de adyacencia. Es muy importante para esta parte tener en cuenta la bibliografía que se compartió al inicio del proyecto integrador. Si al inicio hay una página donde se muestra cómo hacer esas cuentas que se mencionan allí. Entonces es importante darle una lectura, una mirada a esas cuentas para poder realizar esta parte.
Por último, lo que se pide es que ustedes, a la luz de la teoría de grafos y teniendo en cuenta que una de las aplicaciones, digamos que de las tantas aplicaciones que tiene esta teoría se da, por ejemplo, en el estudio de las redes sociales, entonces a través de la investigación, ustedes de forma, digamos que sencilla, utilizando referencias bibliográficas, pues identifican qué beneficios puede traer la investigación sobre redes sociales. Sí, entonces es bien importante cómo tener en cuenta eso. Entonces observemos, aquí está el proyecto integrador. Es muy importante tener en cuenta que la parte número 2 se entrega en esta guía y se debe entregar como parte del producto de la guía. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Listo, chicos. Entonces, esto es como todo el tema en términos de las actividades que deben entregarse, de las actividades que nos quedan pendientes. Entonces, resumiendo un poco, tenemos el foro sobre el árbol de decisión, tenemos entonces la entrega de la guía número 4 y de otro lado tenemos entonces la preparación para nuestro encuentro final. Sí, es importante tener en cuenta que el encuentro final tiene una cantidad de puntos importantes para finalizar esta unidad de estudios. Entonces es importante revisar eso, ¿no? Revisar en qué va a consistir, qué es lo que se va a trabajar ese día para prepararnos. Y estas indicaciones las daré en la última tutoría, que es el 1 de diciembre. Sí, eso es lo que hay que tener en cuenta. Vale, chicos, entonces creo que ya con este preámbulo sobre los compromisos que nos quedan, otro compromiso importante que olvidé mencionar es entonces el tema de la prueba objetiva y no olvidar dar respuesta a la guía que queda para esta entrega, para esta guía en Pearson, sin olvidar que en Pearson aparecen unos ejercicios para la guía número 4, entonces estar pendiente de ello. Bueno, chicos, ahora como material básico para esta última guía hay un cambio. Aquí vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales con métodos numéricos. Lo vamos a trabajar utilizando libros que aparecen al final del material básico, los últimos 4 libros, que son un libro que se conoce como el libro de análisis numérico, no se conoce, su nombre es así, análisis numérico de la editorial Cengage. El autor es Burden, para que ese es uno de los que recomiendo. Recomiendo también uno de McGraw-Hill, que es el libro de Chapra, que es el Métodos Numéricos para Ingenieros. También va a aparecer el libro de SIL, de NISIL, de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, que aparece el link allí en la biblioteca de la universidad, allí está disponible. Y vamos a tener por último el de ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera de Nagle. Este es de editorial Pearson y este también aparece allí la bibliografía. Entonces, esos son como los 4 libros que menciono de referencia aquí. Ahora, ¿en qué consiste la guía, las actividades de la guía número 4 que recomiendo para su desarrollo? Entonces vamos a realizar algunos ejercicios muy parecidos o muy cercanos a los que aparecen tanto en la plataforma de Pearson como en esta guía para que ustedes pues tengan material para poder dar desarrollo a estos ejercicios. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación que se compone de una función desconocida y sus derivadas. Es usual en ingeniería que las funciones representen cantidades físicas y las derivadas sean sus razones de cambio. Cuando la función tiene una variable independiente, la ecuación va a recibir el nombre de ecuación diferencial ordinaria. Si en la ecuación intervienen 2 o más variables independientes, la ecuación va a recibir el nombre de ecuación diferencial parcial. Resulta que las ecuaciones diferenciales se clasifican por su orden.
Entonces, el orden de una ecuación diferencial ordinaria o parcial es el orden de la mayor derivada en la ecuación. Las ecuaciones diferenciales ordinarias pueden resolverse utilizando métodos de integración analítica, ¿sí? Entonces, muy seguramente nosotros ya hemos visto algunos de esos métodos de integración analítica para solucionar este tipo de ecuaciones. Como para dar un ejemplo, está el procedimiento para solucionar, por ejemplo, ecuaciones por variables separables. Esa soluciona un tipo de ecuación diferencial ordinaria. Sin embargo, resulta que en algunos fenómenos no están disponibles las soluciones exactas para esas ecuaciones diferenciales. Entonces, se requiere dar solución a este tipo de ecuaciones utilizando algún método. En este caso, se usan los métodos numéricos. En el cuadro gris que aparece en el ambiente de aprendizaje está la forma general de la ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Sí? Entonces, esa es la escritura matemática de esa ecuación diferencial. Entonces, A sub n hasta A sub 1 y A sub 0, o sea, todas las formas A sub i que aparecen allí, que están variando de 1 hasta n, son constantes. Y elevado a la n, esa n que aparece entre paréntesis, significa que es la enésima derivada de y con respecto a x. Y a y f son funciones en términos de x, o sea, tanto las a sub n como la como la f de x son funciones en términos de x. Un ejemplo de ello es la segunda ley de Newton. dB de t es igual a f sobre m. Listo. Entonces, ahora digamos que hay que revisar cómo es que funcionan esos métodos para darle solución a este tipo de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, de problemas de valores iniciales con estas ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, yo voy a recorrer un poquito el tema de las ecuaciones diferenciales, aunque comprendo que este es un tema que también aparece en otra unidad de estudios. De pronto alguno de ustedes o ya todos los que me estén escuchando ya han visto algo de esto, entonces digamos que es importante enlazarlo como con ese tema que ustedes de pronto ya hayan visto. Entonces, para especificar la solución por completo, la ecuación diferencial suele estar acompañada por condiciones iniciales. Cuando la ecuación diferencial es de primer orden, esta condición inicial recibe el nombre de valor inicial. Cuando la ecuación diferencial es de enésimo orden, se requieren de n condiciones para obtener una solución única. La solución general de una ecuación diferencial es de la forma y igual a f mayúscula x más c, donde c es una constante de integración. Y igual a f de x, ahí se cierra el paréntesis, más c, donde c es una constante de integración. Esa solución indica que la solución no es única y que podría tomar un número infinito de funciones posibles dependiendo del valor de c. Entonces, en la figura aparece las funciones posibles. Por ejemplo, la figura que sigue muestra funciones posibles que satisfacen la función y igual a 4x a la 3 más 5x a la 2 más x más c. Entonces, si c fuese 1, si c fuese 2, si c fuese 3, dependiendo del valor de c, lo que vamos a hacer es desplazar un poco la curva. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, si se especifican todas las condiciones en el mismo valor de la variable independiente, entonces se conocen como problemas de valor inicial. Cuando la especificación de condiciones ocurre con diferentes valores de la variable independiente, entonces los problemas se conocen como problemas de valor de frontera. Entonces, resulta que los métodos numéricos para problemas de valor inicial
pueden ser de un paso o de múltiples pasos. ¿Sí? Están como definidos bajo esas dos ideas, o pueden ser de un paso o pueden ser de múltiples pasos. En el desarrollo de la guía, entonces nos piden dos técnicas que son como las más conocidas. Una es el método Runge-Kutta y otro es el método de Euler. Digamos que el más recomendado para solucionar este tipo de problemas con algunas condiciones para su uso es el método Runge-Kutta. Pero pues aquí vamos a ver dos técnicas y van a ser comparadas dentro de la guía. Entonces, por un lado, desarrollar un problema de valor inicial utilizando el método de Euler y por otro lado, utilizar el problema de valor inicial y resolverlo por el método Runge-Kutta. Y luego comparar, la idea es esa. Entonces, la idea es dar solución a unos problemas. En este caso, la guía trae 3 problemas utilizando Runge-Kutta y utilizando el método de Euler. ¿Cuáles son las preguntas orientadoras para esta guía? Entonces, ¿cuáles son los métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias? Esa es una pregunta. ¿Cómo se aplican los métodos numéricos en la solución de problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias? ¿Cuáles son los beneficios del uso de uno u otro método numérico en la solución de problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias? Listo, entonces, digamos que sobre este preámbulo es la motivación, o corresponde este preámbulo a la motivación para desarrollar la guía. Bueno, miremos ahora entonces qué ayudas tenemos. Entonces, como yo les mencioné al inicio en la presentación de todo, yo recomiendo estos 2 libros. Un libro que se conoce como Métodos Numéricos para Ingenieros de Chapra y otro que se conoce como Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera de Pearson. Ese libro, ahí tenemos el link para la biblioteca. Entonces, ese es importante. De otro lado, también tenemos una lectura donde se aplica ese método de Euler para que ustedes la revisen. También aparece el link donde ustedes la pueden encontrar. Y por último, aparece un objeto de aprendizaje. Es importante observar que en ese objeto de aprendizaje hay un archivo Excel que te permite realizar el ejercicio, que ya tiene como configurado el método de Euler y el método de Runge-Kutta para solucionar los problemas. Entonces, ese se puede, digamos que tú puedes utilizar esa tabla, como revisar esa tabla, para ayudarte en la solución de este problema, de estos problemas que se presentan aquí. Listo. Esa tabla tiene esta configuración, entonces les voy a compartir con ustedes, el Excel. Entonces, esa tabla que aparece allí en la guía viene configurada así. Hay un problema, este es el problema, y' igual a y más xy, donde el valor inicial es que en x igual a 0, y es igual a 1, y dan un tamaño de paso, así se llama la h. Ya luego vamos a mirar qué es eso del tamaño de paso. Entonces nos piden aquí en el enunciado usar los métodos de Euler y Runge-Kutta 4 para estimar los valores de la tabla donde y de x es la solución del siguiente problema de valor inicial. Y nos piden hallar el error porcentual verdadero para el método de Euler. Aquí está, digamos que en la misma tabla está el método de Euler y el método de Runge-Kutta, no en la misma tabla, sino en la misma hoja. Entonces, yo he traído otros ejercicios, aquí he considerado otros ejercicios que vamos a trabajar durante esta sesión con el fin de comprender cómo funcionaría entonces la aplicación de estos 2 métodos para solucionar problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.
Voy a compartir con ustedes también un segundo unas diapositivas para que ustedes observen también cómo podrían ayudarse. Entonces, tenemos por un lado lo que se conoce como el método de Euler. Ya voy a dar más detalles sobre eso. Lo que es importante, digamos aquí, lo que centra su atención es ese cuadrito que está resaltado en azul con esa ecuación y sub i más 1 igual a y sub i más f de x sub i, y sub i por h. Esa fórmula se conoce como método de Euler. Ustedes también lo pueden encontrar como Euler-Cauchy o de punto pendiente. Hay varias formas de preguntar, entonces es importante tener en cuenta eso. Sin embargo, la aplicación del método no varía. Por ejemplo, en los ejemplos que yo traigo hoy, se quiere usar el método de Euler para aproximar el valor de y cuando la x es 1.5 y se necesita el tamaño de paso, h igual a 0.1. Pero si nosotros revisamos la guía, en la guía, digamos que se nos pide la aproximación en varios puntos con el fin de comparar las curvas. ¿Sí? Observemos aquí un segundo. Entonces, observemos que nos piden utilizar los métodos de Euler y Runge-Kutta de cuarto orden para resolver esta ecuación. Entonces, la ecuación es y' igual a menos 2y más 4e a la menos x con x. Ok, aquí observando un poco cómo está escrito el problema, creo que presenta un error. Vamos a revisar un minuto la versión que está impresa. Un segundo, revisamos la versión impresa. Y si no, yo les envío con precisión el punto porque aparece un error en la escritura. Permítanme un segundo, aquí está la versión impresa. Ah, sí, lleva un error, chicos. Yo ahorita, más tardecito, cuando se termine cuando se termine la sesión de la tutoría, voy a colocar aquí los valores porque ustedes requieren aquí, hizo falta colocar aquí el intervalo completo y colocar aquí el valor. Entonces, para darnos una idea, eso debe aparecer, es así. Y' es igual a menos 2y más 4e a la menos x, con x mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1, y y de 0 es igual a 2. Con h 0.2 y h igual a 0.5. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros queremos es ver cómo utilizando los métodos de Runge-Kutta y el algoritmo de Euler, a través de los dos pasos, 0.2 y 0.5, ¿cómo quedaría esa estimación de esa curva? Usted cómo puede ver esa comparación entre la gráfica de la solución verdadera con la solución numérica cuando se usa el algoritmo de Euler y cuando se utiliza el algoritmo Runge-Kutta. Comparándolo para cada tamaño de paso. Entonces toca Euler con tamaño 0.5, Euler con tamaño, Runge-Kutta con tamaño 0.5. Entonces es importante tener en cuenta eso y tener en cuenta el intervalo de x mayor o igual a 0 y x menor o igual a 1. O sea, aquí a mí me interesa es ver las aproximaciones para puntos dentro del intervalo, 0 y 1. O sea, entre el intervalo 0 a 1, entonces me interesa aproximar valores ahí de la solución para comparar con la solución verdadera. Por esas aproximaciones de la solución, por el método de Euler y por el método de Runge-Kutta. También voy a dejar, disculpen, aquí voy a compartir un segundo la pantalla. Esta es la versión como original de este archivo para que ustedes también lo puedan tener allí.
es importante tener en cuenta que se nos pide utilizar el método de Euler y el método Runge-Kutta cuarto orden para dar solución a la siguiente situación. Es importante comprender que también se puede utilizar el software MATLAB para dar solución a estos problemas. Aquí en este caso nos piden encontrar la velocidad y la distancia que recorre un objeto de 70 kilogramos con un coeficiente de arrastre de 0.2 si la altura es de 1.5. En el libro de SIL aparece este que es A', o sea, dA de t, es igual a por 2.128 menos 0.043A, suponer que el área inicial es de 0.24 centímetros cuadrados y nos piden utilizar el método Runge-Kutta con h igual a 0.25 para completar esta tabla. Y se nos pide utilizar para este mismo problema los siguientes valores de área inicial. Es importante como formular una hoja de Excel o de pronto buscar solucionarlo con algún tipo de software, porque las cuentas sí pueden tardarse un poco si se hacen muy manuales. Entonces, digamos que puede estarse perdiendo también la esencia del método, en el sentido en que es importante entender que esto se puede programar, ¿sí? Entonces, revisar de pronto alguna aplicación, un algoritmo que puedan implementar, por ejemplo, en MATLAB, o utilizar Excel, digamos que formular una hoja de cálculo de Excel con el método de Euler y con el método de Runge-Kutta para que les quede más fácil dar solución a estos tres problemas. Entonces, yo voy a enviar un PDF con los ejercicios para que tengan en cuenta por si presentan dudas. Por ejemplo, aquí ya revisando, observo que en la edición del ambiente de aprendizaje se fue un error en el intervalo. Entonces, es importante tener en cuenta eso para que no tengamos dificultades luego para solucionarlo. Entonces, sí voy a enviarlo por si de pronto mejora el tema y no les genera duda la solución de ese problema. Listo, chicos. Entonces, vamos a dar paso ahora a solucionar estos problemas utilizando por un lado el método de Euler y por el otro lado el método de Runge-Kutta. Y pues vamos a ir programando la hoja de Excel. Yo también la compartiré al final de la tutoría para que ustedes la tengan allí. Entonces, vamos a empezar a solucionar este problema. Entonces nos dice, considere el problema de valor inicial y' igual a 0.2x por y con y1 igual a 1. Entonces, empezando, ¿qué significa esto? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta algo. Entonces, cuando el problema nos da a entender que esta es su condición, ¿sí? Que esta es la condición, a esto se le conoce como condición inicial, es decir, si x es igual a 1, la y vale 1. O sea, eso mismo se traduce en el punto 1, 1 en una gráfica. ¿A ti qué te están pidiendo? Entonces te están pidiendo usar el método de Euler para aproximar la función y en 1.5, teniendo en cuenta que arriba te están dando es y', ¿no? Entonces recordemos que cuando tú tienes la ecuación diferencial, tú quieres hallar y, la y que cumple con la condición de que en 1 es igual a 1 y su derivada es 0.2xy. ¿Sí? Eso es lo que tú estás diciendo aquí en este caso. Tú estás buscando una función y tal que cuando tú reemplaces, derives y', esa igualdad se hace cierta. Y' será igual a 0.2xy y además se hace cierta la condición inicial y es que y1 debe ser igual a 1. Entonces, ¿cómo se soluciona? Entonces vamos a ir empezando paso a paso. Entonces, solución. ¿Listo? Entonces,
Primero, nosotros debemos identificar quién va a ser la función que lleva dentro la fórmula. Observemos aquí la fórmula por el método de Euler. Dice, y sub i más 1 es igual a y sub i más f de x sub i, y sub i por h. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese f de x sub i, y sub i que se ha llamado phi? Y es f de x sub i, y sub i. Entonces yo quiero saber quién es ese f inicial. Entonces, aquí lo primero que debemos considerar, yo lo voy a escribir en una ecuación, es que esa f que vamos a colocar de la forma x, y va a ser igual a la función 0.2xy, corresponde a la pendiente de la recta, entonces 0.2xy. Porque analicemos esta expresión que está aquí adentro, eso que está ahí sale de la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Cuya pendiente es la derivada en el punto. Entonces yo lo que estoy haciendo es eso. Entonces f de x, y es igual a 0.2x por y. Listo. Ahora, ¿cómo me va a quedar definida la ecuación? Entonces, control C, control V. Entonces, esa ecuación que aparece abajo me va a quedar definida así. Entonces, observemos que aquí dice y sub i más 1. Entonces, aquí escribimos entonces y sub i más 1, ¿sí? Estamos siguiendo la fórmula de la diapositiva. Esto que aparece en la diapositiva es tomado de Chapra y estamos reemplazando allí. Permítanme un segundo. Listo, entonces esto va a ser igual a y sub i. Entonces aquí colocamos igual y sub i, más, disculpen, y sub i más, después dice f de x sub i, y sub i, pero esa f de x sub i, y sub i es 0.2 y aquí será multiplicada por x sub i y y sub i. Entonces, x sub i y y sub i. Y aquí y sub i. Y aquí y sub i. Listo. Y según la fórmula de la diapositiva, esto está multiplicado por h. H es el tamaño del paso. Entonces aquí esto está multiplicado por h, donde h es el tamaño del paso. Entonces tú lo puedes dejar al final o lo puedes dejar al inicio. Entonces si tú quieres aquí puedes colocar esto entre paréntesis, esto y esto por h, para que te quede, digamos que como entendido, que ahí tienes la pendiente de la recta y estás multiplicando el tamaño del paso. Entonces, ¿de dónde salió eso? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Resulta que es posible que tú construyas un procedimiento, digamos en este caso el de Euler es un procedimiento simple, para obtener aproximaciones a los valores numéricos de las coordenadas y de puntos sobre una curva solución. Entonces, este método de Euler también se conoce como el método de las rectas tangentes. La técnica usa el hecho de que la derivada es una función y de x en un número x sub 0
digamos que la derivada determina una linealización de y de x en x igual a x sub 0. ¿Qué es eso de la linealización? ¿Cómo es que está funcionando allí? Entonces, la cosa es la siguiente. Tú tienes aquí, en el plano cartesiano, una curva solución. Entonces, esta es una curva y. Sí, y igual a x, a f de x. Y tú te paras por aquí. Resulta que este punto es el punto x sub 0 y este es su respectiva imagen y sub 0. Tú quieres aproximar el valor de la curva. Tú podrías hacerlo utilizando una aproximación por la tangente, ¿sí? Por la recta tangente a ese punto. Entonces, tú ahí lo que dirías es, bueno, ¿quién es la pendiente de esa recta? Sí, entonces la pendiente de esa recta es f' de x. Listo. Significa que si yo quiero hallar la ecuación de esa recta tangente, que la voy a colocar de morado, esto sería y menos y sub 0, que es el punto que conoces, igual a la pendiente, que es f' de x, por x menos x sub 0, que es el punto que conoces. Listo. Entonces, a partir de esa ecuación que está ahí, entonces tú puedes reescribirla y utilizar este hecho. Entonces tú puedes decir, mire, el valor de y va a ser igual a y sub 0 más f' de x multiplicado por un x menos un x sub 0. ¿Sí? Esa sería tu forma de la y. Y va a ser igual a ese y sub 0 más f' de x por x menos x sub 0. Entonces ahí tú con esa ecuación estarías hallando el valor de y utilizando la derivada y el punto. Ahora, ¿qué cambios o qué cosas debes tener en cuenta? Entonces, tú tienes el punto x sub 0 y tienes el punto y sub 0 y con eso tendrías una ecuación de la recta tangente a ese punto en la curva. Eso que está ahí se podría reescribir de esta forma. Entonces tú puedes decir que esto es L de X, se conoce como linealización, de L de X es igual a Y sub 0 más F' de X sub 0 por X menos X sub 0. A eso se le conoce como la linealización. Listo. Resulta que la H, que se conoce como el paso, es el tamaño del paso, va a representar un incremento positivo sobre el eje X. Entonces, si tú estás parado aquí en X sub 0, incrementas, entonces aquí tienes X sub 0 más H. Significaría entonces que ese tamaño de paso te daría aquí un valor sobre la ecuación de la recta tangente. Esa ecuación de la recta tangente en este punto tendría que ser armada o estaría compuesta por los puntos x sub 0 más, por las coordenadas x sub 0 más h, f de x sub 0 más h. Eso es lo que estarías haciendo ahí. Al dar un paso, tú puedes establecer un valor de la recta tangente. O sea, tú ya tendrías dos valores de esa recta, porque tú puedes tener un incremento, dar un paso en x sub 0
o habitualmente pensamos el paso positivo. Si piensas en la ecuación de la recta que generamos ahorita, entonces ahora vas a estar en x sub 0 más h, que se puede llamar x sub 1, y vas a estar en un punto de la misma ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Vas a estar sobre la ecuación moradita. Pero la idea es que entre más pequeño sea el paso, ¿sí? Entonces, si el tamaño del paso tú lo coges razonablemente pequeño, pues la precisión de la aproximación va a mejorar. Entonces, al repetir el proceso, la nueva pendiente que vamos a ir hallando, pues nos va a ir mejorando la aproximación. ¿Sí? Eso es lo que va a ir pasando. Entonces, revisémoslo en la práctica con el ejercicio que estamos mencionando aquí. Voy a borrar esta parte para que nos quede, digamos que formulada. Bueno, aunque sin embargo, sigámoslo aquí y si requiero espacio lo borramos. Entonces, y sub i más 1 es igual a y sub i más la pendiente de la recta, o sea, y', que es 0.2 x sub i, y sub i, por h. H es el tamaño de paso. ¿Sí? Listo. Siguiente paso. Entonces, vamos a empezar a armar una tabla. Entonces, de un lado, la tabla se puede armar o de forma horizontal o la puedes armar de forma vertical, o sea, como tú quieras. Entonces, insertar, aquí vamos a insertar un símbolo. Entonces, aquí voy a colocar el x sub n, o sea, aquí es donde va a variar la i va desde 1 hasta n, entonces aquí tengo los valores de x. Aquí voy a colocar los valores de y, entonces y sub n. Aquí vamos a colocar cuál sería el verdadero valor, o sea, la recta, si aquí en este caso yo puedo solucionar esa ecuación diferencial, entonces yo puedo conocer el valor verdadero de y. Entonces, valor verdadero, ya vamos a mirar cómo se solucionaría por métodos analíticos esa, o cuál sería la solución realmente. Entonces, x sub n, y sub 0, perdón, x sub n, y sub n, el valor verdadero. Vamos a hablar de un tipo de error que se llama como el error absoluto. Y vamos a hablar de un error que se conoce como el error porcentual relativo, que nos lo piden también en la guía. Entonces, esta es una forma de armar la tabla que te puede servir de ayuda para hacer los cálculos. Listo. Listo. Bien, entonces, empezamos en el valor. En nuestro caso, necesitamos aproximar 1.5. O sea que necesitamos llegar, digamos que irnos hasta 1.5. O sea, necesitamos revisar cuánto va a dar y, cuál sería la aproximación cuando x vale 1.5. Resulta que el valor inicial nos dice que y sub 1 es igual a 1, es decir, que yo aquí ya tengo un primer punto, que es el x sub 0, y sub 0, y es que aquí vale 1 y aquí vale 1. Pero aquí debo seguir dando pasos hasta llegar a 1.5. Entonces, el tamaño de paso es 0.1. Entonces, yo aquí voy a colocar ese tamaño de paso. H es 0.1. Es importante, entonces, tenerlo formulado. Voy a colocarlo por aquí. Ese es el tamaño de paso. Entonces, yo voy a decir que en el siguiente paso se le suma 0.1, entonces va a ser 1.1. Luego tomo le sumo el paso, entonces el siguiente paso es 1.2. Tomo más el 0.1
tomo este más el 0.1 y tomo este más el 0.1. Y ahí ya habré llegado a 1,5. Si hay que hacer con paso 0,2, pues será 1 más 0.2, entonces de una vez daría 1,2 en el segundo paso y así sucesivamente. La cantidad de filas que se va a dar aquí en la tabla va a depender del tamaño de los pasos, ¿sí? Eso básicamente es lo que va a pasar, va a depender del tamaño del paso. Listo, entonces ahora, ¿quién es el valor verdadero de la primera expresión, de quién es el valor verdadero de la y, o sea, quién es la y verdadera si la x vale 1, pero es que tú no conoces la y, tú tienes que ir a solucionar la ecuación diferencial porque tú no conoces quién es y. En este caso, esta ecuación se puede solucionar utilizando métodos analíticos. Yo por ahora, como el curso no es que tenga el interés de mostrar el método analítico, yo voy a utilizar una aplicación en internet para resolverla. Entonces, en este caso, voy a utilizar la calculadora que trae Symbolab y voy a escribir la ecuación diferencial. Entonces, y' es igual a 0.2xy. Y le digo que la resuelva. Entonces, aquí me está diciendo que la solución es y igual a e a la 0.1x a la 2 más e sub 1. Vamos a copiar esa solución. Entonces, insertar, voy a copiar aquí la ecuación. Entonces, la ecuación me está dando y igual, la solución, esa es la verdadera solución, y igual a e elevado a la 0.1 x al cuadrado más la c. Entonces aquí nos dice que es más c sub 1. Listo. Entonces ahí ya tenemos la solución verdadera, ¿sí? Entonces esta es solución verdadera. Ahora, ¿cómo sé cuánto vale la C? Entonces, a nosotros ya nos dijeron que y sub 1 es igual a 1. O sea, si x es 1 y y es 1, ¿cuánto vale la C? Eso es lo que habría que preguntarnos. Entonces, en este caso, 0.1 por 1 al cuadrado sería 1. O sea, me quedaría e a la 0.1 por 1 me daría e a la 0.1. Y al otro lado hay un 1. Entonces yo tengo 1 dividido entre e a la 0.1. Eso sería igual a e a la c. Sí, eso es lo que habría que tener en cuenta. Solucionas eso y determinas el valor de la c. O sea, porque tú aquí puedes saber quién es x al cuadrado y quién es y, porque tú ya sabes que x es igual a 1, y es igual a 1 y determinas ese valor de c que da solución a la ecuación diferencial. Listo. Ya ahorita colocamos esa solución, por ahora lo voy a dejar aquí y ya tenemos la forma de la solución verdadera. Vamos a empezar ahora analizando cómo es que se da las respuestas que siguen. Entonces, estamos parados en 1.1. Me está diciendo, hasta ahí yo lo que estoy diciendo es que x vale 1.1 y quiero saber cuánto valdría y sub n por la aproximación que me da Euler. Listo. Entonces, y sub 1, vamos a empezar aquí a hacer la cuenta, voy a copiar aquí. Voy a copiar aquí para ir mirando la cuenta por la fila. Ah, no, aquí es. Entonces, esta y sub n es y sub 1, porque el y sub 0 fue
donde arrancaste, que fue en 1. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, y sub 1 va a ser igual a y sub 0, porque es y sub i más 1 igual a y sub i, o sea, y sub i es la anterior, que sería y sub 0, más, entonces aquí necesitamos el tamaño del paso, h, que sería 0.1, por 0.2 x sub 1, x sub i, pero esta x sub i, y sub i, son los valores anteriores de x y y, o sea, uno por un lado y uno por el otro. Eso es lo que está pasando. Entonces, revisemos la notación. Y yo necesito, o sea, este es el paso 0. ¿Sí? Si tú quieres, aquí colocamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces, en 0, al inicio de todo, 1 vale, cuando x vale 1, y vale 1. Voy a la siguiente aproximación. Entonces, de acuerdo a la fórmula que está en la diapositiva, y sub i más 1, o sea, y sub 1, donde i valdría 0, porque 0 más 1 daría 1, va a ser igual a y sub i, o sea, la anterior, que sería y sub 0, más 0.2 por x sub 0, y sub 0 por h. X sub 0, y sub 0 es 1 y 1. Y esa cuenta la tengo que hacer entonces aquí. Entonces esto va a ser igual. Entonces ahí me dice, tome y sub 0. Y sub 0 es el anterior. Sume con 0.2 multiplicado por 1, pero 1 es el x anterior, por el y sub 1, perdón, el y sub 0, que es el y anterior, por el tamaño del paso. El paso es 0.1. Listo. Entonces, la primera aproximación da 1.02. Listo. ¿Cómo sería el siguiente? Entonces, lo mismo. Tú te paras aquí en la fórmula. Entonces, tú necesitas el y sub 2. Como necesitas el y sub 2, el anterior es y sub 1 más 0.2, y aquí necesitas el anterior, o sea, x sub 1 y y sub 1, pero el x sub 1 y el y sub 1 son. El x sub 1 es 1,1 y el y sub 1 fue la aproximación que te dio, que es 1,02, multiplicado por el tamaño del paso, que es 0.1. Ahora, tú aquí puedes reemplazar, ¿no? ¿Quién es y sub 0? Entonces, y sub 0 está siendo nuestro 1. ¿Quién es y sub 1? Nuestro y sub 1 está siendo 1.02, ¿sí? De esa forma se reemplaza. Entonces, tú aquí dices, en esa cuenta, sería igual. Entonces es, tome el anterior, multiplíquelo por 0.2, perdón, sume la multiplicación de 0,2 por 1.1, que es entonces el x sub 1, por el y sub 1, por el tamaño del paso. El tamaño del paso es este. Ese lo podrías fijar, digamos, con el fin de que si vas a jalar la fórmula, pues no se te vaya a cambiar. Disculpen, voy a volverlo a hacer. Igual, entonces 1.02 más 0.2 porque recuerden que la fórmula ya la establecimos aquí, 0.2 va a ir por 1.1, que es el x sub 1, por el 1.02, que es el respectivo y sub 1, por el tamaño del paso, que es 0.1, y aquí lo fijamos. Y cerramos paréntesis.
o podemos dejarlo así. Aquí en este caso todo dice por, voy aquí a abrir paréntesis y aquí a cerrar paréntesis como por dejarlo notado de la misma forma, pero no habría lío. Listo, entonces en ese paso me está dando 1.0424 la aproximación cuando X vale 1.2. Listo, entonces en el que sigue, ¿cómo te quedaría el siguiente? Entonces, el siguiente te va a quedar Y sub 3, aquí sería Y sub 3. Como aquí es Y sub 3, entonces necesitas el anterior, que sería Y sub 2, pero el anterior Y sub 2 dio 1,04244, más, aquí tú dices 0.2 por el anterior X sub 2, que en ese caso era 1.2, con su respectiva aproximación Y sub 2, que nos dio 1.04244 por el tamaño del paso. Eso sería lo que estoy haciendo aquí. Entonces, aquí jalémoslo y revisamos para jalar la forma. Listo, entonces está dando 1,06745. Entonces, observemos aquí. Entonces la fórmula dice C13. C13 es el anterior Y, que es 1.04244, más 0.2 por el valor de X sub 1, que es 1.2, más el valor, perdón, por el valor de Y sub 2, que es 1.04244, por el tamaño del paso 0,1. Listo. Es importante revisar el número de cifras decimales, ¿sí? Podemos, por ejemplo, decidir que todo va a llevar 4 cifras decimales. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahorita vamos a, entonces, redondear a 4 cifras decimales. Listo. Entonces, si he sido clara, el de aquí, el Y sub 4, será Y sub 3, que nos dio la aproximación 1.0674585,6. Supongamos que la escribiera toda, ¿no? Pero la idea es redondear. Más 0.2 por el anterior, que en este caso es 1,3, que su pareja, su aproximación dio la que acabé de escribir, que fue 1.0674585,6 por el tamaño del paso, que es 0.1. Entonces, aquí como ya lo había programado, lo había formulado, entonces lo puedo jalar 0.0952 y aquí también ya lo puedo jalar, el último está dando 1.12587843 y puedo entonces entrar a aproximar. Entonces, le vamos a colocar 4 cifras decimales y listo. Ahí tengo ya la aproximación. Entonces, ahí ya he encontrado la aproximación tanto para 1.1, 1.2, 1.3 como para 1.5 con un tamaño de paso 0.1. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte importante. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo y el procedimiento, la iteración es la misma. Entonces, es el anterior y se coloca en esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula que es la fórmula que resulta de la explicación que les di en la parte derecha de la diapositiva. Listo, entonces ya tenemos ahí las aproximaciones. Ahora necesitamos calcular el valor verdadero, ¿sí? Nosotros ya sabemos entonces que si revisamos Y'
debe darnos 0.2x por y. Entonces, miremos un segundo. Voy a colocar por aquí la cuenta. Nosotros tenemos que y es igual a e a la 0.1x al cuadrado más c. Significa que y', su derivada es e a la 0.1x al cuadrado más c por la derivada interna, pero la derivada interna es 0.2x más un 0. Ese es el 0.2x que aparece al inicio de y'. E a la 0.1x al cuadrado más c es la y, por eso esa es la derivada que nos dejaron como ecuación, y' igual a 0.2x por y. Ahora revisemos quién sería la c para poder hacer una estimación de ese valor verdadero, para poder saber quién es el valor verdadero. Entonces, la y vale 1 en el valor inicial, e a la 0.1x al cuadrado, la x vale 1, eso lo estoy sacando de aquí, más una c que no conocemos. Entonces, yo estaría diciendo que esto es 1 igual a e a la 0.1 más la c. Sí, eso es lo que estaría pasando allí. Listo, puedo aplicar el logaritmo natural a ambos lados. Entonces, logaritmo natural de 1 va a ser igual a 0.1 más c, que multiplica el logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de e también es 1, entonces me estaría quedando así. El logaritmo natural de e es 1, entonces esto es 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces 0 está quedando igual a 0.1 más c. O sea que la c está dando igual a menos 0.1. Entonces ya sé cuánto vale la c. Eso significa que la solución verdadera sería de la forma y igual a e a la 0.1x al cuadrado más menos 0.1. ¿Sí? O menos 0.1 si tú ya lo deseas escribir allí. Entonces, ahí no había lío. Ahora, ¿cómo haces para hallar el valor verdadero? Entonces, el valor verdadero, tú ya conoces cuál es el valor verdadero de esa expresión, el valor verdadero de la y que soluciona la ecuación diferencial, va a ser igual a la exponencial. De aquí, discúlpenme que no recuerdo cuál es, creo que es esta, sí. El número de Euler. Disculpenme un segundo, que yo sé que ya la tenía. Sí, es esta, exponencial. exp listo, exacto, es esta. Disculpen que se quedó acá, perdón. Igual, xp, entonces es la exponencial elevado a la 0,1 por el valor de la x, pero la x es 1, eso elevado al cuadrado, entonces esto elevado al cuadrado, entonces 0.1 por el valor de la x, y eso elevado al cuadrado, menos 0.1, que es el que acabamos de hallar, y listo. O sea, se supone que ahí ya está formulado y ahí me da el 1 que debería darme, porque cuando x vale 1, y vale 1. Y ahora puedo, digamos que, jalar, ¿sí? Entonces ahí tendría los valores verdaderos de la y coloco a los 4 decimales y listo. Entonces, digamos que redondeo a los 4 y ahí ya tengo el valor verdadero. Listo.
Siguiente paso, ¿cómo hago para calcular el error absoluto? Entonces, el error absoluto se va a calcular como el valor absoluto del valor verdadero menos la aproximación. ¿Qué significa eso? Entonces vas a colocar el valor absoluto de el valor verdadero, que es 1, menos el valor que le dimos a la aproximación. En este caso la aproximación es esta. Listo, entonces el valor absoluto del primero es 0, el valor absoluto del segundo y así sucesivamente. Y lo mismo, aquí vamos a redondear a 4 decimales. Es importante el tema del redondeo. Yo lo que recomiendo es que se redondee al final y no en los procedimientos intermedios. Listo, entonces ya tenemos el error absoluto. ¿Quién sería el error porcentual? Entonces, para el error porcentual vamos a hacer lo siguiente. Entonces va a ser el error absoluto, en este caso este, y lo vamos a dividir entre el valor absoluto del valor verdadero, que sería como una proporción. Listo, entonces aquí me está dando 0 y esto se va a multiplicar por 100 porque la idea es que quede por 100. Entonces puedes dejarlo así, lo jalas y en el caso de Excel pues le colocas el porcentaje. Entonces aquí lo mismo, los 4 decimales o si quieres 2 decimales y ya tienes ahí el error porcentual relativo que nos dio para este ejercicio. Listo, entonces, si yo resulto que de pronto este mismo ejercicio lo hago no con un paso, sino no con un tamaño de paso 0,1, sino con un tamaño de paso, por ejemplo, 0,05, pues seguramente que la precisión de las aproximaciones va a mejorar si el tamaño de paso fuera 0,05 y si el tamaño de paso fuera más pequeño que 0,05, pues las aproximaciones van a acercarse más al valor verdadero. ¿Cómo se grafica esto? Entonces, tú necesitas, por un lado, graficar el valor verdadero. Entonces, tú puedes tomar esto y graficarlo aquí en Excel. Entonces, tú le puedes insertar una gráfica. Entonces, tú le dices que te grafique esto. Pero también necesitas que te grafique la aproximación. Entonces, tú puedes decirle que grafique aquí utilizando un diagrama de líneas. Entonces, tú le puedes decir que te grafique. Aquí vamos a insertar el gráfico. Entonces, insertemos, puede ser este, le decimos este. Entonces, observemos que el azulito es la primera serie, es el valor verdadero, y el rojito es la segunda, es el valor que salió de la aproximación. Miren que están muy cercanas. Obviamente el tamaño del paso permitiría mejorar, la aproximación podría ser más cercana a la curva azul de la roja, y si usaras, por ejemplo, un software como MATLAB, sería un poco más bonita la gráfica, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos una forma de resolver el ejercicio. Ese es el método de Euler, así funciona. En el caso, por ejemplo, de la guía que te piden en el intervalo 0,1, pues entonces solamente te mueves en ese intervalo. Entonces, si es de tamaño de paso 0,1, pues sería 0,1, 0,2, 0,3 hasta llegar a 1. Si el tamaño del paso es de 2 en 2, de 0,2, entonces pues lo mismo, de 0 hasta llegar a 1. Y se compara contra el valor verdadero. Recomiendo mucho esa página de Symbolab para dar solución a la ecuación diferencial, porque pues para hallar los errores porcentuales, el error porcentual relativo y el error absoluto, requieres del valor verdadero. Listo, ahora miremos el método de Runge-Kutta. Entonces, Runge-Kutta se va a caracterizar por lo siguiente. Resulta que es como el método más popular de los métodos Runge-Kutta, es el método de cuarto orden.
como el caso de los procedimientos de segundo orden, hay un número infinito de versiones. ¿Qué pasa? Esta diapositiva, esta imagen que les traigo, es una imagen tomada del libro de Chapra y él en las secciones anteriores ha trabajado los métodos Runge-Kutta de orden más bajo que cuarto. Entonces él ha hablado de Runge-Kutta segundo orden, Runge-Kutta tercer orden y llegó a Runge-Kutta cuarto orden. Entonces, este método de Runge-Kutta cuarto orden, así como lo vamos a usar aquí, se conoce como el método clásico de Runge-Kutta. Y al igual que en el método de Euler, lo que nosotros necesitamos es seguir la ecuación de Azul. ¿Cómo se va a seguir? Observen que para poder hallar la K1, la K2, la K3 y la K4, tú lo que vas a tener es que calcularlas de acuerdo a cómo aparece ahí. O sea, K1 va a ser igual a F de eso, K2 va a ser igual a F de eso, K3 va a ser igual a F de eso y K4 va a ser igual a F de eso. Entonces, para ello yo he traído este problema. Aquí lo coloco, aquí voy a cambiar este nombre, aquí lo vamos a colocar ejemplo método de Euler y aquí le vamos a colocar ejemplo método Runge-Kutta. Runge-Kutta orden 4. Entonces nos dice, encuentre un valor aproximado de y sub 1 por el método de Runge-Kutta de cuarto orden del siguiente problema de valor inicial. Nos indican que y' es igual a x menos y, nos indican que y0 es igual a 2, es decir, es aquí donde se reconoce el valor inicial que nos dieron para poder hallar la c. Si esto lo solucionáramos por el método analítico, entonces lo que nos está pasando es que aquí nos está diciendo que x es igual a 0, entonces y es igual a 2, o sea, si x vale 0, y es igual a 2, y nos están dando el tamaño de paso, que es h igual a 0.2. Entonces lo mismo, hay que diseñarse como una especie de tabla que te permita como ir sacando los valores más rápido. Observen que en el caso anterior, pues, de una u otra yo pude obtener los valores de una forma más rápida. Entonces, inicialmente hay que empezar por los valores de K. Entonces, vamos a iniciar por K1, K2, K3 y K4 para luego sí poder armar la ecuación de Azul. Esa sería como la idea. Entonces, empecemos por K sub 1. Listo. Entonces, K sub 1 va a ser igual, entonces, de acuerdo con la diapositiva, a f de x sub 1, y sub 1. Entonces, es x sub i, y sub i. Listo. Entonces, esa es la primera. Bien, ¿cómo se soluciona eso y quién es f? Entonces, ustedes recordarán que aquí, para dar esta solución, a la derivada se le puso un nombre, en este caso f de x, y. Aquí pasa lo mismo, aquí hay una f. Entonces, para darle solución al problema, lo mismo, hay que identificar quién va a ser esa f de x, y. En este caso, esa f de x, y va a ser y', o sea, x menos y, o sea, es esta. Y tú aquí vas a llamar a esta f de x, y. Listo. Entonces, nuestro K1, ¿a qué va a ser igual? Entonces, x menos y
en nuestro primer momento, los valores que conocemos son que X vale 0 y Y vale 0. Entonces, eso lo vamos a ir como dejando por aquí en una tablita. Entonces, me voy a traer aquí esto que está acá. Listo, esto que está acá. Inicialmente, nosotros lo que sabemos es que si X vale 0, Y vale 2. Eso es lo que sabemos. Tú arrancas de ahí. Si X vale 0, Y vale 2. Y con esa idea te vas para hallar la K. Entonces, la primera K va a ser igual. Entonces, en este caso es X menos Y. La X vale 0 menos la Y que vale 2. Listo. O sea que en el primer momento K sub 1 está dando menos 2. Listo. O sea que ahí lo que estás hallando es la pendiente de la recta tangente en el punto 0,2. Ahí vas hasta ahí. Entonces ese dio menos 2. Ahora nos vamos al siguiente paso. Entonces vamos a K sub 2. K sub 2 se forma como aparece aquí, entonces yo lo voy a escribir por acá. Entonces lo voy a escribir por acá. K sub 2 es igual a X sub I más, pues dice F de X sub I más 1 medio H entonces 1 medio H coma Y sub I más 1 medio más 1 medio de K sub 1 por H. Listo. Entonces, igual que en el anterior, tenemos que dejar por aquí el tamaño del paso, en este caso es 0.2. Entonces, listo. H por 0. Perdón, H es igual a 0.2 y eso se conoce como el tamaño del paso. Listo. Bien, entonces vamos a hallar K igual a 0.2. Aquí lo voy a colocar aquí. Listo. Y aquí me voy a llevar solo este. Listo, acá. Entonces, este va a ser caso 1 para que no se nos olvide. Listo, aquí está caso 1 igual. Aquí va a estar K sub 2 igual. Y listo. Entonces, ¿quién va a ser K sub 2? Entonces, nuevamente, entonces, dice la fórmula. Tenemos que evaluar quién es X sub I más 1 medio por H, coma, Y sub I más 1 medio de K sub 1 por H. Entonces, X sub I en nuestro caso es X sub 0, es 0 y 2, es X sub I y Y sub I. Esos serían los valores de
iniciales de 0 y 2, esos estarían comprendiendo X sub I y Y sub I. Pues revisemos un segundo la diapositiva. Observemos que X sub I y Y sub I, entonces K es esta forma, K sub 2 es esta forma, K sub 3 es esta forma y K sub 4 es esta forma. Entonces, K sub 1 es f de X sub I, Y sub I, pero el X sub I, Y sub I que nosotros conocemos es 0, 2. Ahora, el siguiente paso, ¿quién va a ser K sub 2? Entonces, primero identifico quién sería la X y quién sería la Y. En este caso, la X sería el 0 más el 1 medio, que sería 0.5, por el valor de la H, en este caso es 0.2. Entonces, ahí me está dando 0.1. Y del otro lado sería Y sub I, pero Y sub I es este, más el 1 medio, que es 0.5, por el K sub 1, pero el K sub 1 me dio menos 2, por la H que me dio 0.2. Listo. Entonces me está dando 0.1 con 1.8. Listo. ¿Cómo hago para hallar K sub 2? Entonces K sub 2 es igual a f de x menos y, pero la x es esta, menos la y que es esta. Y me está dando K sub 2 que es menos 1.7. Listo, entonces ya tengo K sub 2. Ahora vamos para K sub 3. Entonces, listo. K sub 3 me están diciendo que se halla así. F de X sub I más 1 medio H y Y sub I más 1 medio K sub 2 por H. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Quién sería K sub 3? Entonces, K sub 3 va a ser igual a, primero revisemos quién es X sub I. Entonces, X sub I más 1 medio por H sigue siendo el anterior, ¿sí? 0,1. Y este que está acá, entonces se va a caracterizar porque es Y sub I, pero en nuestro caso el Y sub I es el número 2 más el 1 medio, que es 0.5, por el K sub 2, pero el K sub 2 es menos 1.7, por la H, pero la H es 0.2. Listo. Entonces me está dando 1.83. Entonces, ¿quién sería la K? Entonces la K está siendo igual a X menos Y. La X entonces sería 0.1 menos la Y, que sería 1.83, y dio menos 1.73. Ese es el caso 3. Listo. Ahora revisamos el caso 4. Entonces lo mismo. Entonces tenemos aquí el caso 4. Para ese caso 4 es f de x sub i más h. Observemos que ya no va el 1 medio. Coma, y sub i más k sub 3h. Y sub i más k sub 3h. Listo. Entonces, ¿quién va a ser k sub 4?
Entonces, primero hallamos Sx sub i más h. Entonces, el x sub i más h es x sub i, que es 0, más el h, que es 0.2. ¿Listo? Entonces, 0,2. El y sub n, entonces, va a ser igual a y sub i, que es 2, más el k sub 3, que es menos 1.73, por la h, pero la h es 0.2. Listo, entonces 1.654, espérame un segundo, revisamos que me haya quedado bien, es y sub i más k sub 3, que es menos 1.73, por la h. Listo, y aquí entonces va a ser igual a f de eso, pero f de eso es x menos y. Entonces 0.2 menos este daría menos 1.454. Listo. Entonces ya he hallado los 4 que necesito, y a continuación ya aplico la fórmula que aparece en azulito. Entonces, la fórmula dice así. Entonces dice y, aquí voy a tener entonces al k más 1, y esto va a ser igual a h sextos. Aquí podemos, un sexto puede ser, o podemos colocar h sextos, y la h que está al final de la fórmula la pones al inicio. Entonces aquí colocas h sextos, abres paréntesis y colocas k sub 1 más 2 veces k sub 2 más 2 veces k sub 3 más k sub 4. Listo. Y ahí tenemos nuestra ecuación. Listo. Siguiente paso, entonces ya va a ser reemplazar. Entonces, si k vale 0, entonces yo quiero hallar y sub 1. Aquí le hizo falta algo a la fórmula, disculpen, faltó el y sub i. O sea, aquí iría antes el y sub k. Listo, entonces aquí sería, si es y sub 1, entonces esto sería igual a y sub 0 más h sextos de k sub 1 más 2k sub 2 más 2k sub 3. Pero esto, reemplazándolo por lo que necesitamos, sería igual a y sub 0, entonces es el que arrancamos, que es el número 2, más el tamaño del paso, que es la h, que sería 0.2,
dividido 6, abro paréntesis, K sub 1 que sería menos 2, más 2 veces K sub 2, pero K sub 2 está dando menos 1.7, cierro paréntesis, más 2 por K sub 3, en este caso K sub 3 es menos 1.73, más K sub 4, que sería menos, entonces aquí voy a poner más, abro paréntesis, menos 1.454. Listo, entonces cuando hago esa cuenta, esto estaría siendo igual a 1.6562. Si hago esa cuenta, eso sería igual a 1.6562. Y ahí estaría calculando, entonces, cuando estoy parada en 2 y considero entonces un y sub 1, que sería igual a 1.6562. Listo. Aquí voy a marcar esta tabla por si al caso como X sub I y esta como Y sub I. Listo. X sub I y Y sub I. Entonces, cuando Y sub 0 vale 2, entonces tenemos que Y sub 1 es igual a 1.6562. Listo, chicos, ahí vamos. Bien, ahora necesitamos conseguir el valor aproximado de Y sub 1, porque hasta aquí no hemos hallado el valor aproximado de Y sub 1. Aquí apenas arranqué, perdón, de Y cuando X vale 1. Entonces aquí apenas arranqué en 2, o sea, dijimos que Y sub 1 va a ser igual a Y sub 0 más H sextos. Y aquí apenas utilicé, arranqué cuando X sub 1 vale 0 y Y sub I vale 2, pero necesito llegar a 1, o sea que aquí necesito tener en cuenta el tamaño del paso hasta llegar a 1. Entonces, en el primer momento, el 0 que está aquí, que es el X sub I, en ese momento yo lo que estoy diciendo es, en ese instante el Y sub 0 vale 2 y eso me está dando 1.6562. O sea, ese sería mi primer Y sub 1. Ahora, ¿quién sería Y sub 2? Entonces, Y sub 2 arrancaría cuando Y se va a aproximar a 0.4 porque debo dar el siguiente paso, o sea, aquí ya he dado un primer paso. Entonces, aquí voy a correr esto un segundo. Y aquí vamos a correr esto a la derecha. Y aquí vamos a ir revisando los pasos. Entonces, aquí vale 0, aquí vale 0, aquí vale 2. Sumo el paso, entonces 0,
más 0.2. Ese lo voy a... Entonces 0 más 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Ah, pero... A ver, y ya no lo... Entonces este es igual a este más este. Este más este. Y ahí se puede fijar el 0.2. El siguiente sería este más este, 0.8. Y el siguiente sería este más este y llegaría el 1. Listo, entonces aquí estarían mis X. Sí, estos serían los valores de mis X. Estas las vamos a llamar X sub n y Y sub n. Listo, entonces ya sabemos que el valor verdadero inicial, el valor aproximado inicial era 2. Listo, yo ahí arranqué en Y sub 0, entonces Y sub 0 es 2. Y ahí ya me está dando la siguiente aproximación, 1.6562. Listo, ¿cómo hago para el siguiente? Entonces tomo la misma fórmula. Tomo esta fórmula. Pero ahora yo quiero Y sub 2. Entonces tomo Y sub 1. Adentro todo es igual. Adentro todo es igual. Entonces aquí ya no va a ser 2, sino va a ser 1.6562, que es el anterior. El tamaño del paso es 0.2 sextos. Toda la cuenta es igualita, solamente que ahora ya tú no tienes el Y sub 0, que es 2, sino el Y sub 1, que es 1.65. Y se espera que cuando hagas esa cuenta, eso de 1.41097. Listo, entonces aquí va a ir eso. Obviamente lo mejor es que tú esto lo programes, ¿no? Que programes cada una de las cuentas que hay ahí y él ya te lo va a ir reemplazando solo. Entonces 1.41097. Es importante tener en cuenta no olvidar los decimales, entonces lo vamos a dejar así, y así sucesivamente lo puedas hacer hasta llegar a 1. ¿Cómo haces para hallar el valor verdadero? Entonces lo mismo, vas a, por ejemplo, Symbolab y colocas que Y' va a ser igual a X menos Y, perdón, a X menos Y, le dices ir. Entonces él te está diciendo que la ecuación es y igual a x menos 1 más c sub 1 sobre e a la x. Esa es la solución de la ecuación. Entonces, la solución verdadera para esta ecuación de aquí, la solución verdadera está dando y igual x menos 1 más c sub 1
y esto dividido sobre e a la x. Listo, con esa solución verdadera, entonces ya puedes hacer el cálculo para el valor verdadero. Aquí toca seguir haciéndolo, ¿no? Falta completarlo, yo solo lo hice hasta y sub 2. Y para el valor verdadero, entonces hay que hallar quién es e sub 1. Entonces tú ya sabes que y vale 2 en el valor inicial. Entonces tú dices y vale 2 en el valor inicial. Entonces, como y vale 2, entonces y vale 2 en el valor inicial, entonces 2 te va a quedar igual a x, pero x vale 0, menos 1, más el c sub 1 que quieres conocer, sobre el e a la x, pero la x vale 0, y de ahí despejas c sub 1. Cuando ya tengas c sub 1, pues lo que haces es reemplazar por la x, o sea, por el 0, el 0.2, el 0.4, el 0.6, el 0.8 y el 1, reemplazas en esa ecuación de y ahí hallas el valor verdadero. Y el error absoluto y el error porcentual relativo lo vas a hallar de la misma forma que hicimos para el método de Euler. Eso sería lo que habría que hacer aquí. Yo les voy a enviar entonces este archivo Excel para que ustedes lo puedan tener como guía y quedo pendiente cualquier cosa, cualquier duda que tengan. No olviden estar pendiente de las indicaciones, no olviden realizar el foro, lo que hablamos al inicio de la tutoría. Y pues espero que estén muy bien. Entonces, hasta pronto.